Padre eterno que estás en el cielo, gracias Señor, porque tú eres la perfección, Jesús. Tú eres el ejemplo vivo, tú eres todo aquello bien que tenemos que hacer, Señor. Gracias porque tú nos has dado paz, has dado alegría, nos has dado luz de qué es lo que quiere tu Padre. Y nosotros queremos imitarte a ti, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo para llegar al Padre. No hay nadie como tú entre los dioses de la tierra. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario y gracias por este momento. Encomendamos la palabra y encomendamos, Señor, todo lo que ha de pasar en este momento y que seas tú con el internet, tú con la cámara, tú con la música, tú con la voz, pero por sobre todo tú con las personas que están escuchándome, Dios. Te amamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿puedes explicar tú qué es la madurez? O sea, una cosa es ser infante, otra cosa es ser joven, tener una madurez. ¿Tú cómo lo ves como maestra? Es que el mundo tiene algunos estándares que nos dicen acerca de la madurez, ¿no? Una persona madura es una persona que responde de forma adecuada a las circunstancias, ¿no? O a los problemas. Otros dicen, una persona madura es la que ya vive en su casa y se puede mantener solo. Una persona madura... Es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice el mundo. Pueden decir, no es que es muy maduro porque mejor ni les contesta, ¿no? No se pone a alegar con las personas. Y hay muchas características que el mundo toma como indicador de madurez. Humanas, ¿no? 100%. Pero si nosotros realmente queremos saber cuál es el verdadero concepto y el más importante de madurez, pues nos vamos a la palabra de Dios, claro, que es lo más real, que es lo más vivo, que es lo más eficaz, y lo hemos visto en cada transmisión, ¿no? Que si nosotros queremos saber verdad, si nosotros queremos ir por un buen camino, siempre nos vamos a guiar de la palabra de Dios, porque ahí no hay pierde. Esa palabra está escrita desde hace muchísimos años y no ha dejado de tener la eficacia. ¿Por quién fue el escritor? ¿Quién fue el que inspiró, no? Entonces, ¿saben? A lo largo de este tiempo, sirviendo a Dios, pues en esta área con los chicos, los jóvenes, hemos visto cómo hay muchos chicos que están en busca de hacer la voluntad de Dios, están buscando y anhelan hacer la voluntad de Dios, pero tristemente también hemos visto, el Señor nos ha mostrado el corazón de ellos, ¿no? Que se esfuerzan y quieren, pero también nos muestra el corazón de qué es lo que está pasando, que hay algo que les está estorbando, y muchas veces pues no es Dios, sino sus redes sociales las que nos dicen que es con lo que están batallando, ¿no? Entonces, nos da tristeza porque hay muchos chicos, todos pasamos por esa etapa, que muchas veces creemos que es necesario tener una pareja para ser maduros. Oh, ya eres maduro, ya tienes... Y desgraciadamente buscamos pareja donde no tenemos que buscar pareja. Y muchas veces nosotros vamos incluso a la iglesia no a buscar lo espiritual, sino a buscar carne, así literalmente. Vamos a buscar carne, los chicos, las chicas, y no van a buscar, no van a nutrirse espiritualmente, sino le van a dar taco al ojo, ¿no? Y eso no tiene que ser. Y muchas veces ustedes no saben, pero, o a lo mejor sí lo saben, pero no somos maduros en la información que tenemos. Porque nosotros no buscamos a nuestra pareja con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque yo voy a ver y voy a decir, qué bonito cabello, uy, qué bonitos ojos, mira su sonrisa. Pero nosotros como hijos de Dios, tú tienes que buscar a Dios con los ojos cerrados en oración. Pedirle a Dios por tu pareja, para que Él sea el que te entregue. Porque si tú lo escoges con estos ojos pecaminosos, que no ven más allá de su nariz, que no ven lo que hay en el corazón de la otra persona, no va a pasar absolutamente nada. Lo que platicábamos en el devocional anterior, ¿no? Que nuestra visión está limitada, claro, a ciertos aspectos, pero la visión de Dios no está limitada absolutamente por nada, ¿no? Sí. Entonces debemos de tener cuidado. Hay chicos que yo veo también que se esfuerzan y van duro contra
contra lo que el mundo les está ofreciendo, contra lo que el mundo les está diciendo, y van por buen camino y sigan así, chicos, que aunque las cosas empiecen a normalizarse, sigan buscando de Dios, sigan leyendo su palabra, sigan llenándose de todo eso, porque es lo único que los va a ayudar a crecer y a madurar en Cristo, ¿no? Sí, y otros hemos visto, o sea, no nos estamos quejando de ustedes, sino es lo que hemos visto en el lapso. Y nos da tristeza, porque muchas veces hay chicos que buscan llenar el vacío con amistades. Y buscan, y ay, ¿eres mi amigo? ¿No eres mi amigo? Ay, por favor. Y vamos a reunirnos para... No está mal, en absoluto está mal tener amigos. No está mal reunirse con amigos, no está mal convivir, comer, disfrutar de un momento en amigos. Pero hay personas que quieren llenar ese vacío que solamente el Dios eterno lo puede hacer. Quieres llenar el vacío con algo que puedes ver, sin entender que el Dios invisible que no ves es el único que te puede llenar. Hemos visto también a jóvenes que, bueno, se exaltan en su conocimiento, se exaltan por un puesto laboral y dicen, no, bueno, pues es que yo soy ya maduro porque ya tengo el trabajo, yo ya conozco tantos libros. Y eso no es madurez en la palabra de Dios. Eso no indica que seas una persona madura. Entonces, debemos de entender que si tú quieres ser en este mundo el más alto, tienes que trabajar, esforzarte, tener mucho dinero, una casa enorme, y posiblemente ser el hombre con más chicas en tu agenda, o la mujer con más chicos en tu agenda. Eso no es ser maduro. Y dice la palabra de Dios que si tú quieres ser el mayor en el reino de los cielos, tienes que ser el menor. Entonces, eso es madurez. Y cuando tú entiendes eso, cuando ya no te pasa por la mente todas ese tipo de preguntas de, ay, ¿seré salvo? Uy, ay, ¿y cómo agradaría a Dios? Oh, ¿y qué me dirá Dios? O cómo, pues tú ya siendo maduro, dices, bueno, ya sé qué es lo que me quiere decir Dios. Y esto es lo que me está diciendo. Así es como tengo que actuar. Así, ay, esto le agradará a Dios. Tú sabes lo que le agrada a Dios. Eso es ser una persona madura espiritualmente. Todos tenemos errores, todos tenemos falla, pero es un proceso para que sigamos creciendo. Y dice la palabra de Dios que seamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es. Y cuando el sol está en su punto, ¡pum!, alumbra todo en absoluto. Entonces así es como tenemos que vivir como cristianos. ¿Algo quieres agregar? Hay a veces de situaciones que sí, a lo mejor podríamos poner un poquito rojo, ¿no? Y quién mejor que tú mismo, que te conoces perfectamente bien, ¿no? Ya cuántos años tengo en el evangelio, claro. Ya cuánto tiempo llevo asistiendo a la iglesia, y sigo actuando y sigo pensando como un niño. Claro. Entonces ahí es un foquito rojo. Y no, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que estoy necesitando? Muchas veces a nosotros nos es difícil encontrar esos detalles, esos aspectos en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque pues tenemos una rutina, creemos que lo que hacemos es correcto, y eso es normal, que tú creas que lo que haces es correcto, pero a la luz de la palabra de Dios, Él te va a mostrar en qué aspecto sigues siendo un niño, para que puedas madurar. Y la Biblia es el manual perfecto para que tú puedas ir madurando conforme a lo que Dios manda, y dejes de ser un niño en el evangelio, porque es importante madurar. No nos podemos quedar como bebés toda la vida, tenemos que ir madurando. Y si apenas vas comenzando, pues órale, vamos a echarle ganas, vamos a leer la palabra, vamos a ir madurando poco a poco, y con eso vamos a ir dando testimonio de quién vive en nosotros. Y muchas veces nos quedamos solamente con el regalo de la salvación. Nos quedamos con eso de que, bueno, yo acepté a Cristo, voy a tener errores, pero voy a seguir caminando, y no es malo, o sea, ya tienes el cielo ganado si eres salvo, ya entraste. Pero el chiste no es solamente entrar, o no solamente aceptar a Cristo en este mundo o en esta tierra, sino agradarle en todo lo que hagas, en todo. Tú puedes ver a todos
los siervos de Dios en la Biblia y se esforzaron para agradarle a Dios, no solamente con adquirir la salvación que es gratuita y que es a toda persona, todo aquel que quiera la puede obtener, pero ahora enfócate en buscar agradarle a Dios. ¿Con qué? Con nuestros hechos, con nuestras palabras, y así vas a poder entender, vas a ir, como decía mi esposa, vas a ir creciendo espiritualmente y vas a decir, ok. Y como decía Pablo, ¿no? Antes yo hablaba como niño, ahora hablo como un hombre adulto, ¿no? Entonces, vamos a leer Primera de Reyes 2, del 1 al 4, y por favor, chicos, anoten estas citas y léanlas o márcanlas, porque hay mucha carne en esta información, ¿vale? Primera de Reyes 2, 1, vamos a leer hasta el 4. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. No, el ser hombre es, deja tu mentalidad de niño y esfuérzate para ser hombre, y el hombre ya tiene otro tipo de mentalidad. Ahorita vamos La comparativa aquí al decir hombre no es de hombre o mujer, sino de niño a hombre. De una madurez. Está hablando de una madurez. Y el primero dice, esfuérzate, ¿no? Un hombre se esfuerza, claro. Le echa ganas. Yo veo que muchos de ustedes se esfuerzan. Bueno, vamos a continuar, si no me sale. 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y podemos ver, o sea, en el versículo 3 dice, guardando. ¿Cómo vamos a empezar a madurar? ¿Cómo vamos a empezar a ser hombres o adultos espiritualmente? Bueno, en el versículo 3 nos está diciendo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, guárdalos. ¿Andando en qué? En sus caminos y observando que sus estatutos y qué más, y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Pero ¿para qué pasa? ¿Qué es lo que el fruto que va a dar todo esto que leímos? Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Si tú haces esto, lo consiguiente, el fruto de esa semilla va a ser que prosperes en todo lo que hagas. Y te repito, prosperidad sí tiene que ver también con lo económico. Dios prospera a los hijos de Dios, a los hombres de Dios, a las personas adultas en Dios. Pero ¿cómo vas a tener esa prosperidad en todas las áreas de tu vida? Bueno, guardando los preceptos de Jehová, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y dice en el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si ustedes jóvenes guardan el camino del Señor y andan delante de Él con verdad, en todo su corazón y en toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces aquí nos está diciendo cómo podemos ser adultos, cómo podemos crecer, cómo podemos comer carne para que tengamos más nutrientes que los de la leche. Como en el versículo 3 nos está indicando. Y el primer punto que vamos a ver, chicos, anótenlo. Yo creo que antes de empezar con el primer punto, aquí decíamos que le decía David a Salomón, ¿no? Esfuérzate y sé hombre. Nos está hablando de madurez.
ahí están los tips que necesitan. Creo que serían clave, ¿no? Y si claro, los pueden anotar en una listita de qué es lo que tengo que trabajar, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, o sea, hasta están enumerados casi, bueno, separados con una comita, cada uno de los aspectos que les van a ayudar. Entonces yo creo que sí sería bueno, si estás anotando, ahí enuméralos, guárdalos, reténlos bien, porque eso es lo que te va a ayudar a ti en este aspecto de ir creciendo en el Evangelio, claro, ir creciendo en Cristo. Y me llama mucho la atención que es la palabra de Dios. O sea, todo eso es la palabra de Dios. En el versículo 3 te está diciendo qué es lo que tienes que guardar, y en el versículo 4 te está diciendo en dónde lo tienes que guardar. En tu corazón y en tu mente. En tu alma, que es igual, tiene que ver con la mente, el alma. Pero tienes que guardarlo. ¿Para qué? O sea, te está diciendo qué es y en dónde. Para que tú puedas tener, ¿qué habíamos dicho? Puedas prosperar en todo lo que hagas. Y el primer punto que vamos a ver es cómo vamos a poder madurar espiritualmente, o cómo vamos a poder madurar hasta como individuos, dejando las cosas de niños. Se los repito, dejando las cosas de niños. Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahí te está haciendo bien énfasis en dos etapas de su vida. Un niño físico, pero también está haciendo la alegoría un niño espiritual. Porque después dice, ahora que soy hombre en lo físico, también en lo espiritual está diciendo, ahora ya no hago, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de un niño. ¿Y me puedes decir cuáles las acciones de un niño, por favor? Ahí, cuando dice dejé lo que era de niño, nosotros sabemos que un niño actúa de forma natural. Su comportamiento de un niño es responder por instinto, responder a las motivaciones, ¿no? Hemos visto en los recién nacidos, tienen su manita y le pones tu dedo y ¿qué hacen? Te sostienen, ¿no? Le pones algo en la boquita y ¿qué empieza? Empieza a succionar, empieza a chupar las cosas. Y todo lo que tú le vayas motivando, ¿no? Le mueves sus manitas, le mueves sus pies, incluso por eso existen las clases de estimulación temprana, lo que estás estimulando, porque un niño eso es lo que necesita, una motivación para responder. Entonces, muchas veces nosotros seguimos siendo como niños, ¿no? Porque de acuerdo a la motivación que nos dan, nosotros respondemos, pero eso ya es de un niño. Entonces, ¿qué es lo que es de un adulto? Ok, nosotros tenemos por patrón, por norma, por ejemplo supremo a nuestro amado Jesucristo. Y vemos que Jesucristo en esta tierra, al ser 100% Dios y 100% hombre, no quiere decir que era michas y michas, no, era 100% Dios en la tierra y 100% fue hombre. Por eso fue tentado, por eso sintió condolencia por alguien más. Entonces, viendo a Jesús, él cómo actuó en sus procesos, en su vida cotidiana, vemos cómo él fue una persona que fue recta en todos sus aspectos, en todos sus aspectos de su vida, aún hasta cuando fue a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. No tenemos a un Cristo crucificado, eso es importante que lo sepan. No tenemos a un Cristo ya ahí colgado. Nuestro Cristo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y vamos a ver cómo Jesús dejó de ser niño, porque lo que decía mi esposa, ¿no? Nosotros podemos actuar por cómo nos llegan las cosas y podemos actuar como un niño impulsivamente, ¿no? O por instinto solamente, pero cuando eres maduro ya dejas a un lado eso y ya empiezas a razonar, a pensar, a indagar más. Y vamos a leer Mateo 26 del 48 al 50. Mateo 26, 48.
Y el que le entregó les dio señal, diciendo: a quien yo besare, él es, prendedle. Y al punto llegándose Judas, dijo: salve, Rabí, y le besó tiernamente. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué tú aquí? Entonces llegándose, echaron las manos a Jesús y prendiéronle. ¿Tú qué harías o qué haría un niño en esa circunstancia? Vemos que cualquier niño por instinto, no, déjenme, no, déjame, y tú, hipócrita, basura de persona, ¿por qué me vienes? Tú me traicionaste. Y vemos aquí Jesús que hizo todo lo contrario que tú y yo podríamos hacer, o que un niño en la fe estaría haciendo. ¿Qué es lo que dijo? A punto llegándose Judas dijo: salve, Rabí, y le besó tiernamente. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? O sea, no le dijo hipócrita, pecador, basura. Le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Tuvo compasión aún de él y no lo trató como Judas estaba tratando al Señor, sino lo trató con otro, o con amor. Eso es lo que hace una persona madura. A ti, cuando te habla tu mamá: oye, ¿por qué no hiciste eso? Pues es que, ahí está tu hijo, ¿y por qué no le dices nada a él? Ay, y nada más yo. ¿Tú cómo actúas, no? O en el trabajo, los que ya trabajan: a ver, Gutierritos, ¿por qué estás, Y muchas veces hasta nosotros tenemos el error, estamos viendo el Facebook, estamos viendo YouTube, ¿por qué estás haciendo eso? Pues también tengo que ver algo, distraerme. Dices, eso no es una contestación de una persona madura. La persona madura sabe que sí, lo siento, no, discúlpeme, no vuelve a pasar. Y si me tiene que levantar un acta, pues levántemela. Hacernos conscientes de lo que estamos haciendo. Y aquí Jesús nos está diciendo: amigo, ¿a qué vienes? Incluso, y no porque no supiera Jesús, claro, a qué iba, ¿no? Él sabía que él era el traidor. Incluso más adelante en esta misma cita vemos cómo actuó Pedro. Y Pedro se abalanzó y dijo: no. Y le cortó la oreja a Malcolm, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Tranquilo, relájate. Todavía le pegó la oreja al que lo iba a prender. Entonces es una forma que vemos cómo podemos empezar a madurar espiritualmente. Lo hacemos dejando nuestras emociones a Cristo, que Él sea en todo lo que hagamos. Ok, punto número 2. Cautivando nuestro entendimiento, que tiene que ver con el primer punto. Cautivando el entendimiento. Y vamos a leer 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí ya nos había compartido el mismo texto. Pausa, Satru. Pausa, Satru. Pues mira, estamos conectados, gente madura. No es verdad. Y dice la palabra: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Qué es lo que pensaba un niño? No, déjenlo a mi amigo, a mi amiguis. No, yo salto por él. Y no, lo que quieras con mi amiga, conmigo. Porque nosotros somos muy amigas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que nunca salgas no te metas en un problema, porque eso es como agarrar a un perro por las orejas, ¿no? Me hiciste recordar a los niños cuando se enojan, ¿no? Y es que ella le hizo a mi amiga, ¿y a ti qué te hizo? No, nada, pero le hizo a mi amiga, y ya después ya se perdonaron ellos. Ajá, y ahora ya hay rencilla entre la otra, que también a lo mejor era amiga, ¿no? Pero eso es, ya eso. Aquí dice, ¿no? Sed niños en la malicia, es a lo que yo iba. Ya los niños después se reconcilian y no pasó nada, vuelven a ser tan amigos como siempre. Y en esa parte es donde Dios nos dice, ¿no? Sed niños en la malicia, porque en ellos no queda eso de que el rencor. En los papás a lo mejor y sí queda, ¿no? Pero en los niños no queda ese rencor. Se vuelven a ver. Sí, ya son muy amigos otra vez y ya son los mejores amigos del mundo. Entonces, perdonan. en ese aspecto es donde nos dice la palabra de Dios. Ahí sí sed niños.
la malicia. Por eso me gusta trabajar con niños. Y vemos, un niño no planea divisiones, ¿no? O no dice, ay, ahorita voy a llegar con esos grupos de amigos y voy a meter chismes y con eso voy a dividir, ¿no? O no ven la debilidad de alguien o de un amigo y atacan eso, ¿no? Si vemos que Diana ve que Gerson está flaqueando en la música, uy, te invito a bailar, ¿no? O te invito a un trago, ¿no? Eso no hace un niño, ¿no? No maquila venganza, no maquila una venganza que, me la hiciste, uy, ahora me la pagas. Pero alguien que es maduro, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace una persona adulta? Ve a futuro, piensa en lo bueno y en lo malo que puede pasar y se va por lo bueno. Empieza a tener responsabilidades. Ya no es la misma responsabilidad de un joven que va a la universidad a un niño que va en la primaria. Ya no son las mismas tareas, ya no son las mismas obligaciones, sino ya tiene una nueva responsabilidad y es responsable de sus actos. Ve por el bien de su entorno, de su familia, si tiene hijos, de sus padres y de sus amigos. Aquí veo que creo que no se entendió bien lo que se dijo. El segundo punto es cultivando el entendimiento, porque pusieron cautivando. Cultivando. Es cultivando el entendimiento. Sí, de lo que decías, ¿no? Ya cuando uno empieza a madurar, porque yo creo que para alcanzar la madurez que nos modeló nuestro Señor Jesucristo, pues sí está difícil, ¿no? Muy difícil. Pero sí, conforme vas creciendo, vas adquiriendo responsabilidades, vas aprendiendo a madurar y la experiencia a veces es la que te va ayudando a madurar, ¿no? Ya sabes que si tú le respondes mal a esta persona, ya se armó el conflicto, entonces voy a procurar ser más tranquilo en mi respuesta. La palabra de Dios dice que la respuesta blanda aplaca la ira, ¿no? Entonces, la experiencia muchas veces es la que nos va dando, pero permite que la experiencia realmente te ayude. Sí, y no te amargue. A madurar, exactamente, ¿no? Es a lo que yo iba. En lugar de que, no, ya sé cómo es, mejor ni me le acerco, porque, no me te acercas y son problemas. No, ya la madurez te enseña a tratar con todo tipo de personas. En el trabajo tú vas a tener que tratar siempre con ciertas personas. Y a lo mejor Dios te lo va a poner ahí, ¿no? Esa personita con la que más te cuesta trabajo. Y no vas a decir, pues yo ya no voy a tratar con esa persona. No tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es tu trabajo. Entonces, es correcto. Y vamos a ver nuestro ejemplo por excelencia, por autonomacia, en Lucas 22:42. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, traspasa este cáliz de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya hágase. Diciendo, Padre, si quieres, traspasa este cáliz de mí, empero no mi voluntad, sino la tuya hágase. Y Dios siendo, les repito, Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Cambio de planes, no, me van a latigar, me van a escupir, me van a maldecir, y todo por una bola de personas que ni me creen, ni agradan a mi Padre, ni han orado por mí, ni oran conmigo, ni aguantan orar 2 horas, ni 5 minutos, se me duermen, esos que solamente me siguen por comida, o sea, para ellos que voy yo en la barca y me dicen, nos vamos a morir estando yo ahí en la barca. No, que muera alguien más, o cambiemos de planes. Dios, ¿sabes qué, papá? Creo que no valen la pena, no merecen mi amor, ni merecen tu amor. Yo opino que mejor deshagas toda la tierra y vamos. No, ¿qué es lo que Él hizo? Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que se iba a enfrentar, y aún así, ¿cuál fue su pensamiento? Padre, si hay chance de que
de que se hagan cambios en los planes, puta, yo encantado, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí podemos ver cómo él estaba cultivando pensamientos de bien en su vida, cómo cultivaba los pensamientos de su padre en él, y qué es lo que cultivó y qué es lo que floreció. Este pensamiento, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y hoy en día, ¿cómo reaccionas tú ante las circunstancias? ¿O cómo reaccionamos nosotros? Dios, gracias por la enfermedad. Dios, gracias por la escasez. Dios, gracias por esto. Gracias por esto malo. Gracias, Señor, porque sé que se está haciendo tu voluntad y no la mía. Porque nuestra voluntad es no sufrir nunca. Nuestra voluntad es tener siempre dinero en la bolsa, a tener a toda nuestra familia, allá viejitos todavía ahí. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando tú llevas y cultivas los pensamientos de Dios en tu vida, va a florecer un pensamiento que le agrade a Dios, como el que acabamos de leer, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchos han de pensar, ay, no, es que siempre si dejo la voluntad de Dios, pues quién sabe cómo me va a ir, ¿no? Me va a ir mal y voy a empezar a tener pruebas y voy a empezar... Mira, sí existen las pruebas en la vida de un cristiano y esas pruebas son las que te van a ayudar a madurar. Pero la vida de un cristiano no es nada más, es que atenerte a que te va a ir mal siempre. No, Dios también bendice. Y la obediencia trae bendición, lo dice mucho el pastor, ¿no? Y lo vimos en la primera cita. Y nosotros debemos de aprender y lo platicamos la semana pasada, ¿no? ¿Quién va a tener mejores planes para nuestra vida que nuestro Padre, claro, que nos ama con amor eterno? Aquí el punto que dice cultivando el entendimiento. ¿Cómo vas a cultivar tú el entendimiento en tu vida? ¿Cómo lo vas a ir cultivando? Vas a tomar la palabra de Dios para cultivarlo en tus actitudes. En tus actitudes, la palabra de Dios va a ir modelándote para que ese entendimiento que está en la palabra de Dios se cultive en tu vida, en tus acciones, en tu diario vivir, y ya comiences a madurar conforme nos está marcando la palabra. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es nuestro Padre y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, ¿no? Nosotros debemos de confiar en Él. Hemos pasado muchas pruebas y si nosotros les platicáramos todas las pruebas que hemos pasado, dirían, órales, ¿no? Pero Dios es el que siempre nos ha sacado adelante y Dios es el que siempre nos ha dado fortaleza. Y obviamente también existe el temor de que, híjoles, y después de esto, ¿qué vendrá, no? Claro. Y después de lo que viene, ¿qué vendrá? Y después de lo que viene, ¿qué vendrá? Pero nosotros debemos de confiar en Dios y cultivar ese entendimiento de que Dios siempre está con nosotros y Dios nos va a proveer y Dios nos va a guardar y Dios nos va a cuidar porque Él lo ha prometido en su palabra. Y dice la palabra, o sea, sabemos que los que amamos a Dios, todas, puede ser una pandemia, puede ser la peor peste, puede ser un terremoto, puede ser una bomba nuclear, se escucha trágico, sí, y es necesario que pase, y no podemos decirle a Dios, no, borra Apocalipsis, Señor, porque está muy feo y muy triste y hay muchas muertes. Pues no, tiene que pasar, y es necesario que pase. Pero ¿para qué es necesario que pasemos por fuego? Pues para poder ver al eterno Dios ahí y podernos casar con Cristo y podemos estar con Él para una eternidad. Es necesario pasar eso. Eso es como lo debemos de ver. Sí, posiblemente ya van a meter hasta pornografía en los kinder, pero Dios nos dará la salida. Eso es lo que tenemos que entender. Sí nos duele como sociedad, estamos en un caos, nos duele como personas, estamos bien mal, estamos desviadas, no vamos al norte, vamos al sur totalmente, pero sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan de bien, y si Dios nos mete a una prueba, Él nos dará también con ellos la salida. Debemos descansar en eso.
Debemos de entender y empezar a crecer espiritualmente y madurar en nuestros pensamientos. Ay, es que ya no hay dinero, Dios proveerá. Ah, pero para ti es bien fácil. No, es que Dios provee siempre. O sea, nunca nos ha dejado sin comer. Hubo un tiempo que pasé un periodo y les puedo decir, yo me quedé sin un trabajo estable y el eterno Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca dejó de suplir mis necesidades. La renta se pagaba al mes, no me quedé sin deber nada de renta. Mi familia no se quedó sin comida, yo no me quedé sin gustos. Dios es fiel a los que le sirven y a los que le obedecen, obviamente. Y no es tener un pensamiento positivo, sino tener un pensamiento de Dios, el cual es positivo. Y muchos dicen, ay, es que ustedes los cristianos son conformistas. Ser conformista es aceptar la voluntad de Dios. Soy conformista. Si así tú lo ves, si el ser conformista es aceptar lo que diga Dios, ¿y qué crees? Aunque tú no quieras, aunque el gobierno no quiera, aunque los Illuminatis y toda esa bola de gente quieran hacer otra cosa, la palabra de Dios nos dice que aún el mismo Satanás va y pide permiso para hacer cosas. Y Dios es el que dice, ok, vencido Satanás, hazlo, solamente a mis hijos no me los toques. O si los vas a tocar, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque son mis hijos, me pertenecen a mí. Cuando ya empiezas a entender todo eso, dices, la soberanía de Dios es mucho mejor que cualquier cosa. ¿Ok? Vamos al tercer punto, que es esforzándose en pos de la estatura de Cristo. Esforzándose, le repito el primero, que es dejando las cosas de niños. El segundo es cultivando el entendimiento de Cristo que está en su palabra en nosotros. El tercero es esforzándose en pos de la estatura de Cristo. Y vamos a leer Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo. Pregúntate, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Qué haría Cristo? ¿Correría? Ya no se puede. No, él diría, a ver, él mismo le dijo a la tormenta que haya bonanza, y hubo bonanza. Él sanó, él alimentó, pero por sobre todo, él murió por ti y por mí. ¿Qué haría Cristo? Por eso una vez les comenté, el matrimonio es morir por la otra persona. Es morir. Y muchas veces no es el mismo pensar, pero tienes que dejar morir a ti para que la otra persona también viva. Y eso es Cristo. Y cuando entiendes la vida de Cristo, pues empieza a cambiar mucho de tu panorama. Y bueno, aquí este versículo de Efesios 4:13 nos dice que Cristo es nuestro ejemplo. ¿En qué? Primero nos dice la unidad de la ¿qué? Fe. Es nuestro ejemplo en la fe. Y también es nuestro ejemplo en el ¿qué? En el conocimiento. Y es un ejemplo de la ¿qué? Perfección. Perfecto. De un varón perfecto, para tener una estatura y un ejemplo en la plenitud, es nuestro Señor. Como decíamos, ¿no? Es nuestro máximo ejemplo de madurez. Yo me acuerdo que de niño, mi mamá, queriéndome enseñar, me regaló una pulserita que decía, ¿qué haría Jesús? Y me decía, cada que vayas a hacer algo, hija, ve tu pulserita. Y por eso era una pulserita, porque es lo que tenemos así cerquita, ¿no? Y ponte a pensar, ¿qué haría Jesús? Si te sirve, ¿qué haría Jesús? no te estoy diciendo que ya y esa es la que le pongas un técnica, significado, ¿no? y digas, oh, la pulserita me dice. No, pero yo me acuerdo que a mí eso me sirvió, ¿no? Y siempre así, ¿y qué haría Jesús? Y estaba en la escuela y me hacían algo, ¿y qué haría Jesús?
y me hacían algo y, ay, ¿qué haría Jesús? Y eso ayudó a que estuviera aquí en mi mente y ahora ya no necesito la pulserita, ¿no? Claro. Y bueno, ustedes o nosotros, ¿cómo podemos saber que Cristo es lo que nos acaba de decir la Biblia, ¿no? Bueno, vamos a leer Mateo 17:5. ¿Cómo saber que Cristo es un ejemplo para esforzarnos en pos de la estatura de Él? Mateo 17:5. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz que desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Quién era el que estaba hablando en esa nube? Padre. El mismo Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del cielo y la tierra. Y le estaba dando la autoridad, estaba reconociendo quién era su Hijo. Pero por sobre todo, ¿qué es lo que dijo? ¿Quieren seguir a mi Hijo? El último versículo, la última frase dice: a Él oíd. Entonces tenemos que llegar a la estatura. Pero ¿cuál fue la estatura del Señor Jesús? Bueno, vamos a leer Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuál fue la estatura del Señor de Cristo? Que Él, siendo 100% Dios, 100% hombre, cumplió lo que Dios quería en su vida. ¿Y lo cumplió hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Porque ¿quién nos está diciendo? Cuando Jesús, y nos está recalcando quién lo hizo. No dice cuando Pedro, cuando María, cuando Juan, no dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, o sea, murió. Pero consumado es, ¿qué es? Hice lo que mi Padre me mandó a hacer. Y podemos ver que Él es nuestro ejemplo, que Él es la estatura, esa es la estatura del varón perfecto, que hasta la muerte, ¿y qué tipo de muerte? Él cumplió al pie de la letra lo que estaba escrito. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la palabra? Dios eterno le dio la palabra y se cumplió hasta la muerte. Tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto, que aún hasta la muerte puedes estar en enfermedad, puedes estar en escasez, aún en ese momento sigamos cumpliendo la palabra de Dios y sigamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Que el mismo Pablo le decía: yo tengo un aguijón y le he pedido a Dios que me lo quite, y Él me dice: ¿qué? Bástate en mi gracia. Y qué bonito, ¿no? Yo cuando he leído este texto que dice en Mateo, el que leímos de Mateo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que Dios se complacía en su Hijo, ¿no? Y yo me pongo a pensar, qué bonito saber que complacía al Padre, ¿no? Si aquí en la tierra nosotros, yo creo que la mayoría de los hijos, no sé si todos, queremos hacer que nuestros papás estén orgullosos de nosotros, ¿no? Y nos esforzamos porque nuestros papás estén orgullosos de nosotros y que puedan decir: ay, es que mi hijo, a mí me gusta, me agrada ver que mis papás estén orgullosos de mí, ¿no? Apenas que mi hermanito se tituló y verlos a mis papás tan orgullosos de su hijo que cumplió una de sus metas, digo, qué padre y qué bonito, ¿no? Y si eso es bonito con nuestros padres aquí en la tierra, ¿cuánto más con nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Imagínate cuando nos titulemos de hijos de Dios, ¿cómo va a estar el Padre? Va a decir: ¡wow! Buen siervo y fiel. Pero no queremos quedarnos solamente en eso de: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, aceptaste a mi hijo, te voy a dar la salvación, pasa al cielo. Lo que buscamos es agradarle más, para que Él nos pueda decir como a Job:
como le dijo a Satanás de Job, ¿no? Mira mi siervo Job, hombre recto, justo. Eso es lo que nosotros buscamos, por eso es necesario que maduremos espiritualmente y no solamente estar en las faldas de alguien para madurar, sino antes al contrario, madurar con la palabra, porque pues tus papás pueden ser los mejores predicadores o los mejores siervos de Dios, pero tú tienes que madurar. Ellos ya maduraron, queremos pensar, y siguen en el proceso de seguir madurando y ir de gloria en gloria, pero tú tienes que hacerlo por tu parte. Así como la salvación es personal, también este proceso es personal a tu vida. Y el último punto que vamos a ver, que es el cuarto, es cómo vamos a madurar, pues venciendo la tentación. Y vamos a ver en Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. A los padres. Os he escrito a vosotros, jóvenes, ustedes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Que es una característica del joven, que somos fuertes, y nos dicen, es que ustedes son fuertes, son orgullosos, y son temerarios, y no les da miedo nada, ¿no? Pero qué bueno que nos digan así, pero mucho mejor es que nos digan, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué? ¿Habéis? ¿Por medio de qué vencéis? ¿Hemos vencido al maligno? Por la palabra de Dios. Y les repito, tenemos que vencer las tentaciones, y al maligno no se le vence diciendo yo te venzo en el nombre de Cristo Jesús, fuera, y haciendo ciertas cosas que no tienen que ver con la Escritura. La palabra de Dios nos dice, vamos a ver un ejemplo de cómo se vence una tentación y cómo se vence al mismo maligno para que él huya. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo resistimos? Haciéndose como en las peleas, haciéndonos bolita y resistir los trancazos. No, vamos a ver cómo resistimos al maligno. Si bien es cierto, el diablo ya está vencido, Dios lo venció en la cruz, pero él sigue haciendo su luchita día a día contigo, y trabaja más que nosotros, y la va haciendo, pone pensamientos, te pone en situaciones y te susurra y te dice, ¿viste cómo te hablaron? Contéstale. Ve cómo Gerson te está diciendo. Ve cómo Diana se están mofando de ti. Eso es lo que el diablo está haciendo. Y por eso muchas veces ha bajado tanta la audiencia. Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es cortante, pero también sana. Y muchas veces los argumentos del diablo es que, uy, no, para eso te conectas. Yo que tú, mejor ponte a jugar Xbox. Mejor ponte a escuchar música. Mejor ponte a hacer otra cosa. Porque ve cómo te hablan. No, hombre, y eso que eres su hermano. Y no, la palabra de Dios es confrontativa, pero también te está dando la solución. Ve a Cristo para que puedas entender cómo podemos vencer todo esto. Y recuérdale al vencido que ya está vencido. Sí, y hay algo que yo aprendí hace mucho. Cuando el diablo venga a susurrarte tu pasado, tú susúrrale su futuro. ¿Cuál es su futuro? Su presente es que está vencido, y su futuro es que pasará una eternidad en el lago de fuego. Entonces, vamos a ver Mateo del 4 al 11. Lo leo rápido. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, aquí podemos ver, podemos dar un tema solamente de estos versículos, pero vemos rápidamente por quién fue llevado al desierto, por quién fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que empezara a madurar su fe, sus opiniones sobre la palabra de Dios y empiece a dar el fruto de su nuevo ministerio. Entonces, es el Espíritu Santo el que permite las cosas. Satanás pide permiso porque él es un simple sirviente y pide permiso, y Dios dice: ok, vamos a empezar a sacar el fruto de mis hijos, y lo permite. Entonces aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí no lo está diciendo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, me alarma de que ya son las 10 de la noche. No la quité. Bueno, pero podemos ver que el tentador, Satanás, ¿qué es lo que hizo? Empezó a malinterpretar la palabra de Dios. Pero Jesús, bueno, el diablo es no ve más allá, que estaba tentando a la misma palabra. La palabra de Dios dice que Jesús, por él fueron hechas las cosas, y que fue la palabra, el verbo de Dios, el que hizo las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo: sea hecho, ¿qué era lo que estaba saliendo? La palabra de Dios. Y estaba tratando con la misma palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era su fin? Pues estar mal. Y Jesús lo empezó a rechazar y empezó a resistir el diablo. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Oye, pero es que ya no hay dinero. Ah, bueno, pues nuestro Dios suplirá todo. Ay, pero ¿y qué va a pasar con tus hijos? Pues lleva al niño desde sus primeros momentos. ¿Cómo va de los niños? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Va a pasar. ¿Y cómo empezamos a defender, o cómo empezamos a resistir al diablo? Con la palabra de Dios. Oye, pero ¿por qué a ti te tienta Dios? Ve al otro, tiene todo. ¿Y por qué tú, si estás en escasez y estás entrando? Bueno, pues sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos acontecen a bien. Ay, bueno, ¿y el diablo qué va a hacer? Sabes que este cuate tiene argumentos. ¿Cómo rebatir mis argumentos? Salir huyendo. Entonces aquí vemos en el versículo 11, el diablo entonces, ¿qué le hizo? Lo dejó. ¿Por qué? Porque Dios estaba soportando y resistiendo la tentación con la misma palabra que es Él. ¿Y cómo lo tenemos que hacer en nuestras vidas, chicos? Volvamos a nuestro primer versículo. Guardemos los preceptos de Jehová nuestro Dios. Andemos en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, de sus decretos y sus testimonios, para que prosperemos en todo lo que hagamos y todo aquello que emprendamos. ¿Cómo vamos a empezar a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a empezar a rechazar? ¿Cómo vamos a cultivar pensamientos? ¿Cómo vamos a dejar de ser niños? ¿Cómo vamos a... ¿Cómo vamos a esforzarnos para llegar a la estatura del varón perfecto? Guardando la palabra del Señor,
teniendo temor por quién es nuestro Dios, conociéndolo más y más. ¿Para qué? Para que podamos crecer y ya no nos quedarnos en esos pensamientos de un niño espiritual, sino que crezcamos. ¿Todo para qué? Para agradar a aquel que nos llamó. Y nosotros queremos tener algo más, no por obtener algo en el cielo. Sabemos que en el cielo vamos a tener nuestro mejor galardón, es verlo cara a cara. Pero nosotros no solamente queremos eso, nada más verlo, sino queremos esforzarnos para que Él nos diga: bien, hijo, bien, 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 tú demostraste que eras mi hijo en todo momento. Entonces, les pedimos encarecidamente, busquen de la palabra de Dios. Si el día de mañana asisten a la iglesia, busquen la palabra de Dios, escudriñen lo que está diciendo el pastor, lean en su casa, busquen de Dios a solas, tengan una intimidad con Dios, guarden sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, lo que está en la Biblia. ¿Para qué? Para que nuestra prosperidad que tengamos sea una cercanía con nuestro Creador. Que estemos bien armados, ¿no? Porque como decíamos, tentaciones va a haber, pruebas va a haber. ¿Y cómo vamos a poder vencer la tentación? Ya dijo, con la palabra de Dios, ¿no? Pero no creo que andes por todos lados cargando tu Biblia y te vayas a poner a buscar un texto en el momento que estás en la tentación para poderle responder al enemigo. Lo que tú tienes que hacer es guardar la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Claro. Porque si no, ¿qué arma vas a tener contra el enemigo? ¿Qué arma vas a tener contra la tentación? ¿Qué arma vas a tener para poder actuar de forma madura? Si no es la palabra de Dios que ya está en tu mente y en tu corazón, para que de ahí la tomes y actúes de la forma correcta, ¿no? Claro. Y bueno, si hay alguna persona que nos está viendo por primera vez, el creer en Dios es algo sublime. La bondad, la gracia, el amor, la misericordia que Dios nos da no se compara con la medicina, no se compara con la psicología, no se compara con la economía, no se compara con absolutamente nada. Dios puede llenar ese vacío que tú tienes, que lo estás llenando con drogas, con mujeres, con hombres, con la televisión, con el internet, con una red social. Dios puede llenar ese vacío que tú tienes, tiene el tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Y te invito, si no conoces y si quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y ser una nueva persona y que todos los demás vean quién vive ahora en tu corazón, te invito a que hagamos esta oración que voy a realizar y posteriormente mi esposa orará por los jóvenes que quieren y que tienen esa necesidad de seguir agradando a Dios y seguir llevando un proceso para agradarle a Dios. Vamos a orar. Te repito, si eres una persona nueva, te invito a que oremos y que repitas esta oración conmigo. Padre eterno, gracias porque has hablado a mi vida. Yo me reconozco como pecador, entiendo que he transgredido tu palabra, he hecho menos tus enseñanzas, pero por sobre todo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, el día de hoy quiero ser nueva criatura, quiero agradarte, quiero bendecirte y quiero que toda mi vida sea conforme tú lo deseas. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a orar, chicos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por la palabra que se acaba de exponer, Señor, que sé que es palabra tuya, Padre. Gracias porque tú sigues preocupándote por mí y sigues sembrando en cada uno de nosotros, Señor, esa palabra para poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro ejemplo en todo, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te pido que nos ayudes
a que cada día nosotros podamos responder como a ti te agrada, Padre. Que nosotros podamos responder y en algún día, en ese día perfecto, nos pueda decir: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Bendito Dios, ayúdanos, porque sabemos que nuestra carne también actúa y que nuestra carne tiene otros deseos, pero queremos agradarte a ti y hacer tu voluntad antes que la nuestra. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día a ser más maduros y agradables a ti. Que la gente pueda ver ese testimonio en cada uno de nosotros. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna.